Buenas noches y bienvenidos una semana más a Sobre el Tartiere. Tenemos hoy por delante un programa en el que va a haber mucho de lo que hablar y de lo primero de lo que hablaremos será de lo ocurrido ayer en el Carlos Tartiere. El Real Oviedo conseguía llevarse la victoria por 1-0 frente al Sevilla Atlético y sumar 3 puntos que no sumaba desde el pasado 9 de abril frente a Lucan Murcia. El partido, como decíamos, terminó 1-0, pero los de Fernando Hierro, la sensación era de que se podían haber llevado una renta mucho más amplia. De todos modos, el protagonismo estuvo en las gradas. Poco más de 8.000 aficionados acudieron al Carlos Tartiere, una entrada muy baja para lo que estamos acostumbrados, y esos aficionados mostraron su descontento por la marcha del equipo, por este tramo final de competición. De todos modos, una semana más, los resultados de los rivales directos han permitido al conjunto azul continuar con opciones para ese playoff. Unas opciones que son mínimas y que pasan por vencer al Elche la próxima semana y esperar una derrota de Huesca y Valladolid en sus respectivos partidos. De todo esto, de lo que ha pasado durante la temporada regular y de ese descontento de la afición, hablaremos durante la próxima hora de programa. Así que no tardamos más y empezamos en Sobre el Tartiere. Bueno, pues ya empezamos en Sobre el Tartiere y, como les decía, va a haber mucho hoy de lo que hablar. Como siempre, para hablar de todas estas cosas nos rodeamos de la mejor manera posible y, en primer lugar, aquí a mi derecha tengo a Ainhoa Vázquez, que ya va a haber que meterte en nómina, ya te tenemos aquí muy a menudo, sí, experta en la cantera del Real Oviedo, que lleva ese Twitter de @canterarro. Eso es. Sí. ¿Qué tal estamos, Ainhoa? Bien, muy bien. Muy bien. Sí. Por aquí, a mi izquierda, tengo a Manolo Abad, compañero del Comercio, colaborador del Comercio. ¿Qué tal estamos? Pues nada, muy bien, aquí dispuesto a comentar. Comentar lo que haya. Y con mis contertulios lo que haga. Y por último, a la izquierda del todo, tengo a Javier Olay, que es de estos invitados que nos intentamos traer casi siempre, alguien que sea un poco más de a pie, que esté fuera del mundillo, que sea la opinión del aficionado. ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, voy a empezar por Javier, ya que estoy hablando contigo, y lo primero que vamos a decir es el partido de ayer, que parecía una pachanguina, faltó un poco de intensidad. Yo tuve sensación de partido de pretemporada, un poco como que daba igual, era un partido así como ida y vuelta, no, las defensas no importaban mucho, se atacaba. La verdad es que poca lectura, yo veo muy poca fe en el equipo, en estar haciendo algo que sirviera para algo. Esa fue la sensación que me quedó ayer. Extrañaba un poco quizás ver esa actitud, igual por parte de ambos equipos. Ellos no se jugaban nada, pero son chavales que siempre quieren demostrar, y excepto Pozo, que es el que me gustaba a mí, que era así el más vertical y demás, no se les veía con mucha intención. Sí, Pozo fue probablemente el jugador que más lo intentó. A lo mejor también quería exhibirse un poco en un escenario como el del Tartiere, ¿no? Que siempre hay muchos ojos puestos en ello, pero sí, la verdad es que entre el murmullo de fondo, que yo creo que es la sensación peor que puedes tener en un estadio de fútbol, yo creo que para un profesional y para alguien que juega al fútbol, ese murmullo donde no hay ni ánimos, bueno, igual silbidos también, lamentablemente, pero sobre todo el murmullo yo creo que es lo que explica un poco también ese ambiente tan frío y tan extraño que había ayer, ¿no? Ayer realmente, bueno, teníamos la suerte de que era el Sevilla Atlético, que son, vuelvo a repetir, un equipo amigo, el Sevilla siempre, y desde que descendieran en el antiguo Tartiere hace ya creo que 20 años, y yo creo que eso fue un partido muy extraño y que donde realmente se vio que se habían tirado por tierra las posibilidades. Yo creo que no, desde que se empezó a hablar de finales, sí. Y luego una cosa como el objetivo, vamos a ver, el objetivo no, ascender, o sea, aquí hay que hablar claro, y aquí como se habla muy poco claro, no es el objetivo, es ascender. ¿Qué es el objetivo? ¿El objetivo que es un programa de televisión o qué? Esto, yo creo que es que se habla poco claro. Y de hecho, la única persona, aunque también ayer le cayó algún que otro silbido, fue Néstor Suseta. Vamos a dejarnos de final, cual, tal. Hay que ganar el partido siguiente y punto. Y esto no ha pasado. Y entonces, bueno, pues yo creo que es lo que todas esas consecuencias de todo lo que hemos visto en esta segunda vuelta es lo que nos ha llevado a esto, de hablar del objetivo, el magma, el expediente X. No, o sea, ¿qué es el objetivo? Ascender. Pues vamos a decir, vamos a ascender. Sí. Pero cuando no se habla claro, pues entonces llegamos a esto. Pues un poco lo que dice el de que esto de hablar de las finales y demás, o sea, de hace un tiempo para aquí no ha quedado más remedio que el objetivo fuese siempre 3 puntos y nada más. Entonces extrañaba lo que decía de
de la intensidad, extrañaba un poco ver también la actitud, incluso cuando mete el gol Cristian, la celebración es súper apagada y no sé si ellos mismos antes del partido confiaban en que eso sirviese de algo, esa victoria, o tú cómo lo... Pero ya no solo se ve el otro día, sino el día del Córdoba, que era el día que tenías oportunidades y la actitud del equipo fue, que es lo que luego llevó a que la gente estuviera tan quemada ayer. Que yo ya no solo hablo de los Peters, porque aquí cada uno que vaya a hacer lo que quiera, sino que había 8.000 personas que no fueron ayer a un partido en el que todavía había posibilidades. O sea, que es para reflexionar los que están ahí dentro, decir, porque 8.000, que estos al final, pues de esos 8.000 igual ya cansaron y pues, no son socios por el año que viene. Yo creo que el problema empieza el día, sobre todo este tema de la falta de actitud, el día del Alcorcón, que a mí me pareció escandaloso. Eso, sí. El día del Alcorcón, o sea, tú ves a un equipo que, como el Alcorcón, que estaba destruido, que estaba en un momento malísimo, y bueno, yo he tenido la suerte de compartir vestuario con muchos entrenadores, y tú cuando ves en la previa a un equipo como el Alcorcón, que sabes que si le golpeas, con perdón, no lo voy a empezar aquí, pero sabes que si le vas a por el partido, sales esos 20 primeros minutos que decían los entrenadores, de salir con una intensidad, con garra, con fuerza, a meter un gol, le metes un gol y caen 4 y los destrozas y se acaba el partido. El día del Alcorcón, esos 20 minutos salió el Oviedo, como salía muchas veces fuera de casa a lo largo de toda esta temporada, a verlas venir, que no nos metan un gol. No vaya a ser que hoy no vamos a hacer una jugada de ataque, no vamos a hacer una jugada por la banda, porque claro, igual nos cogen luego a la contra. No, vamos a ver. El fútbol consiste en meter un gol más que los otros. Y esto creo que, no sé, igual no nos enseñan ahora en las escuelas de entrenadores, ahora en el fútbol moderno, no lo sé. De verdad, yo estoy de acuerdo con Manolo, hago estas preguntas. pero estoy de acuerdo con Manolo en parte, porque... si estuvieras total, no te claro, no sería otro Manolo. No estaría bien. Sería otro Manolo. No, tendrías menos pelo. Entonces, creo que el problema es el método, y que ese método funcionó durante tiempo. Ese método de no arriesgar, ese método de tal, y confío en que yo meto una, funcionó durante un tiempo. Sí. Pero eso le funciona al Madrid, que tiene esa delantera. Pero a mí me parecía absolutamente irreal, y yo este año dije en alguna ocasión, y el año pasado lo dije también bastante, tenemos más puntos de los que merecemos. Sí. Y eso pasó durante tiempo. Pero ¿qué pasa? Que al final... Esto es como, a mí me recuerda mucho a la época de estudiante, la vida del Oviedo, y es, mientras voy librando, no voy a estudiar más de lo que estoy estudiando. Entonces, hasta ahí voy librando. Lo de la época de estudiante lo digo porque lo comento a mis amigos, cuando acaban los partidos, en las ruedas de prensa, esto no se puede permitir, no podemos volver a hacerlo, me sonaba tanto a mamá, que yo voy a estudiar más, te lo prometo, pero siempre la misma historia. Entonces, llega un momento que al aficionado, y a esos 8.000 que faltaban ayer, ya no le sirve ese tema de salir a darse golpes de pecho y tal. No, la gente necesita un poco más. Y en muchos casos a este equipo le ha faltado actitud, que no me parece que sea muy buena idea que Hierro se quite del medio cuando dice la falta de actitud, porque estoy casi seguro de que con otros entrenadores, no voy a dar ningún nombre, pero con otros entrenadores te puede faltar juego, pero no actitud. Y a este equipo le faltó actitud muchas veces. Y yo creo que eso es lo que la gente del Tartiere no perdona. La gente no perdona la falta de actitud. La gente no perdona que los demás lleguen antes a un rechace. La gente no perdona... Eso es lo que no perdona la gente. Que no luches un balón, efectivamente. Claro, eso, pero eso con nada... A veces en un córner y el campo se viene abajo. Es decir, con nada que le des a la afición del Oviedo, se viene absolutamente arriba. Entonces, es un poco triste que hayamos vivido tiempo de ese método, que es lo que quería yo decir con el tema de tal, y es que ese método funcionó, pero es una engañifla, ¿no? Eso te lleva... No, realmente no jugamos a nada. Subsistir más o menos pero en cuanto dejas de meterlas todas, que fue a lo que vivimos aquí en el campo del Oviedo, porque se ganaba todo y tal, pero contra el Getafe me parece que fue el gol de Erice en el último minuto, no se sabe muy bien cómo. Quiero decir que al final hay muchas de ellas que lo fácil era no haber ganado. Pero por ejemplo ese gol de Erice, y ya que hablamos de Erice, ese gol lo metió por convicción. Ayer hubo una en la que pudo meter el pie, de hecho lo metió, pero echando el cuerpo para atrás. Es decir, no entró con mucha convicción a tirar. Yo creo que la convicción la transmite siempre el entrenador. Yo he leído este año cosas, como dirían en francés, étonnant, completamente sorprendentes, y alguno en su defensa del entrenador actual, yo no sé si por algún tipo de interés de conseguir alguna entrevista o de que, como me dijeron el otro día, bueno, es que te van a quitar la acreditación. Digo, bueno, pues que me la quiten. Si te metes mucho con tal, pues que me la quiten, a mí me da igual. O sea, yo mientras mi medio me apoye, tal. Que el fútbol no era de los entrenadores. Y yo pongo dos ejemplos clarísimos, además dos entrenadores completamente distintos. La Cultural Leonesa y el Lorca.
estos dos equipos han subido, con dos entrenadores completamente distintos. Uno es Rubén de la Barrera y otro es David Vidal. David Vidal cogió a Lorca en una situación en que le estaba empezando a pasar lo mismo que el Oviedo. Habían ido líderes, tal, pero bueno, ya se habían acostumbrado, ya tenían una inercia de vamos muy bien y se habían salido de los puestos de promoción. ¿Qué pasó? Metieron a David Vidal y metieron pues la fuerza, la convicción, la garra. Y en el caso de Rubén de la Barrera es un entrenador que lo hemos visto aquí en Segunda B. Yo tuve también la suerte de verlo en una rueda de prensa. A mí me gustan, sobre todo los entrenadores, que cuando pierden un partido, en vez de buscar excusas de que si el árbitro, de que si el agua, de que si la lluvia, que reconocen y analizan lo que han hecho mal. Y este chico, que tiene 32 años, un entrenador muy joven, pero que empezó también muy joven, llegó y no dijo ninguna excusa dejó el Guijuelo y el Guijuelo bajó a tercera división. Sí. Bueno, el fútbol no es de los entrenadores. Bueno, el entrenador, vale, el entrenador apúntenlo. Machín. Mira, Machín le dieron es una un proyecto continuidad. de entrenador, es un proyecto que llevan unos años que no suben por X o por Y, han apostado por él y al final lo consiguieron. Muñiz cogió a un Levante, estaba muerto, porque habían bajado a segunda, en unas condiciones. Lo cogieron y como aviones. Y Muñiz ha estado también en el Alcorcón. Ya sé que como es exjugador del Sporting a mucha gente no le va a gustar esto, pero me da igual, me quedo con los hechos. Pero con un equipo descomunal, yo creo que no es... Bueno, descomunal también no, lo tenían. Descomunal también lo tenían cuando bajaron, quiero decirte. Y el Córdoba también tenía un equipo descomunal y mira dónde está. Pero Levante yo creo que hizo una apuesta de blanco o negro. Si le sale mal, tienen un problema gordo. Bueno, pero es que la vida hay que apostar también. Y nosotros apostamos y nos salió mal. La vida blanco o negro. Voy a preguntarle un momentín a Ainhoa por lo que decía antes Javier, que me parece interesante esa premisa que nos puso él, que es un poco que durante una etapa funcionó la seriedad defensiva, sobre todo hasta que llegaron esos partidos de Alcorcón y Huesca de la primera vuelta que todos recordamos. El Oviedo era uno de los equipos menos goleados, entonces funcionó demasiado tiempo el vamos a encajar poco y a confiar en Toché. Y entonces quizás puede ser que Hierro haya pensado que el camino era ese realmente. No sé, o sea, yo agradecida a Toché este año, porque si no llega a ser por Toché, no sabemos dónde estamos. Yo sigo sin saber muy bien en todo el año a qué juega el Oviedo. No sé todavía una alineación del Oviedo, porque de repente lo que hablábamos hace un mes, Carlos y Nando, ayer otra vez cambiamos a dos puntas, fuera de casa eso no se utilizaba. O sea, yo creo que era al día a día, ¿sabes? Sí. A cada semana, y no por estudio del rival, sino nosotros a ver cómo salimos. Por eso te digo que para mí, yo ya lo dije la última vez que vine aquí, que no confiaba en absoluto que nos metiéramos, y una de las razones es por lo que yo llevo viendo durante todo el año. A Dios gracias, este año la segunda fue bastante así, que estábamos a poco para bajar, pero a nada de... O sea, que había muy poca diferencia entre unos y otros. Si no, vamos, esto no había por dónde cogerlo. Es que Fernando Hierro quizás es un entrenador de esos que, un poco lo que decía Ainhoa, que mira al próximo rival, a lo que tiene esa semana, va cambiando demasiado. O sea, no tiene, quizás le falta una idea fija y apostar por ella y ir con ella hasta el final, si es que de verdad confía en ella. Claro. Tiene bastante lógica que todavía no sepa hacia dónde va a encaminar su manera de dirigir un equipo, porque no hay mucho bagaje por detrás. Claro. Entonces, eso es un riesgo. Es decir, yo, a ver, no tengo duda ninguna de que Fernando Hierro tiene una cantidad de fútbol encima de su cuerpo brutal y que conoce un montón de situaciones, un montón de historias y demás. Y además yo siempre he oído decir que era un gestor de grupos fascinante. Y seguramente lo es. Pero le falta una cosa que es lo que en muchos casos te saca de apuros, que es el cuando viviste situaciones como esas, cómo reaccionas. Y él, desde esta posición, no conoce la reacción, no conoce la manera de tal. Sabe cómo reaccionó otro, pero todavía no sabe él cómo gestionar eso. Y esa parte, claro, al final salió a relucir. Yo no entro a valorar si Fernando Hierro era o no el candidato ideal para entrenar al Oviedo. Además, yo veo las culpas, en la situación que tenemos ahora mismo, están muy, muy repartidas. Yo creo que no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, no, yo lo hice todo bien. Claro. No, creo que no hay nadie que pueda levantar la mano y decir que es libre de lo que está ocurriendo. Pero evidentemente la carencia de Hierro al final sí que salió a relucir y es normal. O sea, no creo que sea algo que haya que criticarle a Hierro, sino seguramente a quien lo eligió. Y que no pensó en que nos podía faltar esto en un momento dado de la temporada. Por eso te digo que la manera de preparar los partidos de Hierro yo creo que es una sorpresa incluso para él en algunos casos. Yo creo que hablabas del riesgo de haber elegido a Muñiz en el caso del Levante, y yo creo que es mucho más riesgo
El No, Real no Oviedo, riesgo el de Real elegir a Oviedo, Muñiz, sino que Muñiz tuvo un equipazo el que el dirigió. Real Oviedo, al escoger a Hierro, yo creo que hizo una apuesta realmente arriesgada. Y creo que los resultados están aquí. Estoy de acuerdo, Manolo, pero piensa yo creo que Fernando Hierro a lo mejor incluso, y que me perdone Martín González, que yo creo que además desde que ha entrado ha habido buenos fichajes en el Oviedo, como jugadores a los que me gustaría destacar, como David Costas o Borja Domínguez, que creo que han rendido bien y que han sido buenas elecciones. Carlitos de Pena, desgraciadamente, llegó también un poco fuera de forma física, y Saúl Berjón, pues lo mismo. Pero no creo que hayan sido malas elecciones. Las elecciones anteriores sí habían sido malas, y ahí sí que no me escondo. Un jugador como David Rocha, Edu Bedia, Jorge Ortiz, me parecen jugadores medianías. Me parecen medianías para manejarte por la segunda división. Entonces, bueno, yo creo que falta un director técnico, como dicen en Sudamérica, ¿no? Un entrenador que a veces también tiene que apoyarse en un segundo entrenador, pero tú tienes que manejar un grupo, pero no solo manejar un grupo de personas, sino que tienes que darles una idea de juego, y el Oviedo no ha tenido idea de juego. A lo largo de toda la temporada, como decía Ainhoa también, ha jugado pues, siempre en virtud de quién era el rival, o a veces ni eso. Y luego yo creo que la falta de actitud a veces la contagias también. Es decir, yo creo que es un entrenador que eso de salir a no recibir gol en los 20 primeros minutos, oye, si nos metieron un gol en los 20 primeros minutos, pues metemos 2. Hay que ser a veces un poquito valiente, ¿eh? Y creo que, y que me perdone yo, Fernando, yo a todas las personas les tengo un respeto, pero creo que ha sido un poco cobardón en sus planteamientos, y que probablemente esa cobardía al final se ha acabado extendiendo también a muchos jugadores de la plantilla, no a lo mejor en la cobardía, pero sí en el conformismo. Yo, por ejemplo, y siento decirlo también, las declaraciones de Saúl Berjón no me gustaron nada el otro día por semana. Decir que, bueno, que no sabemos de dónde venimos, de tercera, de segunda B, yo le diría, pero mire, Saúl, que además es primo de un compañero mío de la EGB, de San Pedro de los Arcos, que ahora cumple 50 años San Pedro de los Arcos esta semana, y es primo de un compañero mío, Sorribas, de Juan Fernando Sorribas. Y vale, venimos de segunda B y de tercera, pero hemos sido el primer equipo asturiano que jugó en primera división. Si empezamos a contar de dónde venimos, pues vamos a contar la verdad, ¿no? Que se malinterpretó. Yo creo que no se supo explicar bien tampoco, porque yo soy de las que opino que estamos en segunda, pero con la misma estructura que en segunda B. O sea, y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. Seguimos con los mismos empleados que en segunda B. Hombre, Martín González es el director deportivo, creo que eso está cambiando un poquito la estructura. Ahora sí, ¿no? Pero Martín González se vio su trabajo desde diciembre. O sea, ya son 2 años en segunda en las que ya se podía haber hecho un proyecto o un amago de proyecto o algo. Yo creo que Saúl más bien quería decir eso, que se iba viendo una estructura de segunda B en segunda. A lo mejor se lió. Y seguramente se lió, que los futbolistas están para jugar y no para hablar luego en... No, y sobre todo en estas situaciones a veces que está todo el mundo como muy pendiente de saltar, ¿no? De ver que yo comprendo también que la crispación de la gente, la frustración de la gente de ver que lo teníamos ahí cerca y que desgraciadamente se ha ido al garete. Bueno, tenemos esa opción de la Bonoloto esta que tenemos, que hablaremos luego el sábado, pero bueno, yo no tengo grandes esperanzas. Hombre, me encantaría, pero ¿y a quién no? Pero yo creo que toca un tema absolutamente clave, y es el tema del proyecto. Es decir, yo creo que algo que asusta a mucha gente, y a mí desde luego el primero, de este año, es que creo que no me puedo quedar con nada para el que viene. Es decir, ¿qué es lo que...? No hablo de 4 o 5 jugadores. Sí. Yo he echado un vistazo hoy a la plantilla del Oviedo y me parece que eran 14 jugadores por encima de 30 años. Sí. Y de los que están por debajo de 30 años, varios no son nuestros, con lo cual tampoco es como si no estuviera, porque el año que viene, no sé si Nando tiene que quedarse o no, o sea, me da igual, o Lucas Torró, pero es que no son tuyos, o sea, ni siquiera tú puedes decidir, o David Costas, que todo el mundo está encantado. David Costas volverá al Celta y seguramente jugarán primero el año que viene. Sí, además ahora que no está Bericho, que le tenía un poco la manía, ¿no? Pero da igual, se nos escapa de las manos. Quiero decir que al final dices, ostras, no, pero Javier, todos tienen un año más el año que viene. Pero Javier, a lo mejor lo que hay que tomar es precisamente decisiones, ¿no? Es decir, lo que no se han tomado son decisiones de decir, vamos, cuando hablas de proyecto,
dices, vamos a hacer esto, vamos a ir por David Costas, vamos a ir por Borja Domínguez, vamos a poner un poquito más de dinero, a lo mejor en este caso, para esto. Yo no digo si es dinero o son intenciones o lo que es, pero vamos a por ellos. No vamos a esperar a que nos lo... Por ejemplo, el Leganés este año ha salvado la temporada quedando con 6 jugadores en propiedad. Pero claro, han salvado la temporada en primera división. Sí. Es decir, de esos 17 jugadores que vinieron cedidos, entre ellos, por ejemplo, Yago Herrerín, que ya están comentando que si puede ser el próximo portero lo viene, etcétera, están cedidos. Pero 17 cedidos salvaron, pero porque se trataba de salvar de una situación de emergencia, salvaron la temporada. Pero cuando tú quieres hacer un proyecto, efectivamente estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, y creo que estamos todos de acuerdo aquí en que hay que apostar. Es decir, lo que decíamos de apostar, Claro. hay que decir, oye, yo quiero a este y a este. El problema y luego es que se completo apostó por la gente de segunda B. Claro. Puede ser... O por, te voy a preguntar. o por los David Rocha del mundo. Que... Te voy a preguntar, Ainhoa, un momentín, sobre lo que ellos dicen. Quizás el fallo es ese de que se habla al principio de temporada de un proyecto a largo plazo y al final traes jugadores cedidos y tienes jugadores de una edad que, bueno, quizás un año más, si estás en segunda, un año más, alguno te vale y demás, pero hay dos problemas. Uno, dentro de 2 años ya son demasiado mayores, y dos, si subes a primera división se te van los cedidos y los que tienes que son mayores, pues hay que hacer equipo nuevo. Claro. Falta ese proyecto a largo plazo. Falta proyecto, falta que se nos... El Oviedo, nosotros, o yo hablo por mí, no queremos ganar y subir a primera, que llevamos muchos años viendo contra el Marino, sino estamos en segunda, bien. Lo que queremos es ver un proyecto. Pues si nos dijeron que a 5 años, no tiene nada que ver con lo que luego hicieron. Si nos dijeron una plantilla de 20 con gente de casa, tampoco lo vemos. Sí. O sea, realmente que nos digan, pues a partir de ahora se va a hacer esto. Pues el caso del Leganés, pues va a ser gente cedida de algo, o sea, pero que se sienten, yo creo que igual no saben ni ellos, pero que se sienten y realmente que se quiere. Y luego ya eso, transmitirlo y luego que se vea. Porque luego entonces empiezan el tema de las mentiras y no, porque yo me siento engañada con lo de que eran 20 más, y luego gente de casa. Al final no se Eso vio, también o sea, fue el hablaremos. año que más gente, o sea, que hubo una plantilla de 25 y 28 que estuvieron en la primera. Uno en no el primer equipo. debutó, Héctor Nespral, Que eso es y vergonzoso, otro por la presión, por las quién hablamos? Por la circunstancias, presión. ¿no? Como Diego Johannesson. Pero Sí, es que, circunstancias claro, fueron. Sí, pero lo de Héctor es lo clama de al Héctor, cielo. yo por lo menos me hubiera gustado verle jugar. Claro. Sí. Y luego, por ejemplo, no entiendo, lo ponían en mi artículo en El Comercio, la apuesta por David Rocha, teniendo a un jugador como Jonathan Vila, que yo lo he puesto, sé que a veces es muy duro tener que decir estas cosas, pero para mí David Rocha es un jugador que tácticamente es un desastre. Y en cambio Jonathan Vila es un jugador que tiene una situación en el campo muy clara, y de hecho las veces que ha salido, los 3-4 partidos que ha jugado, lo ha hecho muy bien. Serio, con situación en el campo que es un poco... Tácticamente el Oviedo fallaba mucho en este tipo de cosas, ¿no? Perdía mucho la disposición táctica, se deshacía, se rompía, de repente veías muchos huecos entre las líneas. Yo creo que eso también ha fallado un poquito y ahí se notó la mano. Voy a pararte un segundín, Manolo, porque vamos a tener tiempo todavía para hablar de todas estas cosas y muchísimas más, porque tenemos aquí tarjetas como para sacar temas de sobra. Así Que no de sean momento rojas, esto funciona así de momento, nos tenemos que ir unos minutinos a publicidad y volvemos enseguida para hablar de muchísimas cosas aquí en Sobre el Tartiere. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Sobre el Tartiere con nuestros invitados para hablar, y ya hemos hablado bastante de lo que ha sido la temporada, de lo que pueden ser los problemas de este Real Oviedo y de lo que pasó ayer en el Carlos Tartiere. Hablamos de lo que pasó ayer, pero hemos hablado de lo futbolístico hasta ahora. Y lo importante o lo más sorprendente estuvo en la grada. Entrada muy baja para lo que acostumbramos. No sé si es que, a ver cómo lo ves tú, si es que la gente ya no confía, o es un poco también un mensaje para los jugadores. O sea, la gente ya no está del lado del equipo. Que mensajes jugadores y mensajes más arriba también, ¿eh? Pero que, vamos, que es lo que digo yo antes, la gente puede ir a expresarse lo que quiera, que para eso lleva un año, o sea, bueno, un año o medio año de desilusión, que el partido del Córdoba fue como todos esperando, con la ilusión, y que fueron 4 goles en nada, o sea, y no solo el ganar o perder ya, es la actitud de decir, jolín, que ellos, yo creo que parecía que ellos mismos no creían. Ayer se metió un gol sin querer y hasta la celebración fue así. Y entonces ya la gente fue a expresarse. A mí me da más miedo la gente que no fue por desidia,
O sea, por decir, cuando todavía hay posibilidades... Esa parte es a la que me refiero, a los que no fueron, que no sé si lo hacen ya por dejadez, porque ya ven que la temporada la dan por terminada y no quieren más, o es un poco para demostrar al equipo que no se han hecho las cosas bien. Yo creo que las dos cosas, para demostrar y como un partido, como decía antes Manolo, un partido de pretemporada que la gente se fue allí pues a expresarse, pero la gente que no fue a expresar también el que no estuvo a favor de lo que se hizo este año, vamos. Javier, la gente que fue ayer, los que fueron pocos para lo que estamos acostumbrados, también mostraron su opinión. Una gran parte, no vamos a decir todos porque hubo de todo, pero una gran parte mostrando su descontento de manera abierta, incluso con algunos jugadores en concreto. Yo creo que aquí hay doble problema. Por un lado, yo creo que hay gente que considera que hay determinados jugadores a los que les debemos muchísimo, que es que nos hayan ayudado a salir de un pozo muy difícil como la Segunda B y que nos lastró durante mucho tiempo, pero que hay mucha gente que considera que ese ciclo está terminado. Y llega un momento en el que hay que agradecer las cosas y que cada uno siga su camino. Es decir, no tiene por qué ser algo que lastre al equipo para siempre o que lastre a estos jugadores que supongo que no lo están pasando bien cuando su propia afición no está contenta con ellos. Con lo cual, supongo que ellos mismos a lo mejor pueden pensar también si su camino sigue por aquí o hay que buscar otras posibilidades. Y luego hay una cosa que a mí me parece que es fundamental y que creo que sería básico para el año que viene, y es tratar de oviedizar el equipo. Generalmente los equipos, cuando mejor funcionan, es cuando tienen una columna vertebral de gente de casa. Y gente que lleva 2, 3, 4 años no es gente de casa. Hablo de gente que mamó el oviedismo desde que es pequeño y que fue al campo y que vivió momentos mejores o peores y momentos de grandes alegrías y de batacazos brutales, que en eso estamos bastante acostumbrados. Y yo creo que falta eso. Yo recuerdo hace tiempo cuando y pongo un ejemplo del Real Madrid, ¿no? Cuando se hablaba de si Sergio Ramos podía dejar o no el Madrid, que si pedía más dinero o no tal, y yo recuerdo que comentaba con mis amigos si Florentino se equivocaría si no le diera a Ramos todo el dinero que pida, porque es la estructura del equipo. A partir de ahí todo funciona. Entonces, si tú tienes media docena de jugadores, pues como Esteban, como Michu, y que sean importantes en el equipo, y que sean la columna vertebral, y que sean los que realmente llenan de oviedismo un vestuario, hace que todo lo demás ruede mucho mejor. Y yo creo que a la gente le falta ese punto de sensación de pertenencia con el equipo. No tiene sensación de que sea su equipo, sino que son la suma de 22 jugadores. Incluso que se cargó contra algún jugador en concreto, y ayer fue el caso de Erice. Hubo una parte de la afición que mostró su descontento con el capitán, y luego pudimos ver además en redes sociales y demás, quienes andamos pendientes de esas cosas, que sí que había algo de división de opiniones, pero ayer en el Tartiere no parecía tanta división, parecía que había una mayoría que sí que estaba de acuerdo con... Sí, mira, hay un entrenador de baloncesto que se llamaba Moncho Monsalve, un grandísimo entrenador de baloncesto dentro de la historia del baloncesto español, que siempre habla de los intangibles. El baloncesto, sabes que es hago esta pequeña intro, ¿no? El baloncesto, sabes que es un mundo donde las estadísticas mandan, y él hablaba de los intangibles. Sí. El Oviedo tiene un intangible muy grande, que es su afición. Entonces, yo recuerdo a Sergio Egea, desde el primer día en sus ruedas de prensa, hablaba de la unión. Unidos, vamos todos mejor. Lo que se escenificó ayer fue la desunión que hay, no solo ya dentro de muchos de los aficionados, sino dentro de todas las estructuras del club. ¿Quién ha conseguido eso? Pues habrá que ir poniendo una serie de responsables y una serie de cosas. Tenemos unas heridas abiertas todavía de la temporada pasada. Vienen probablemente de Erice, de David Fernández, incluso alguno hay quien apunta a Susaeta. Sí. Yo también apunto a José Fernández, que fue el que realmente hizo de espoleta. Pero realmente señalando no arreglamos nada, yo creo. A mí no me gusta, comprendo que se pueda expresar. Y vamos, no seré yo quien le diga a Simaquier lo que tiene que decir, que estuvo muy bien. Yo respeto la libertad de expresión, pero a mí no me gusta que se silba a un jugador de casa, ni que se le diga vete ya. Pero comprendo, admito y valoro
que haya gente que quiera expresarlo de esa manera. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor lo que tiene que haber es un máximo responsable, probablemente sea Joaquín del Olmo, que es el representante de Carso en el Real Oviedo, que tome nota de eso, que tome nota de cómo tomó Carmelo del Pozo, que a lo mejor lo utilizó un poco de ponerlo un poco por delante, ¿no?, de parapeto, pero a lo mejor él tiene también que pensar en su parte de responsabilidad, en todo eso que al final lo pagan los jugadores, y a lo mejor tenían que los gritos ir dirigidos hacia él. No vamos a decir contra el Grupo Carso, porque sabemos perfectamente que ellos están lejos y tienen a este representante, pero que a lo mejor tienen que empezar a pensar en tomar medidas y en cambiar la situación. No sé cómo. A mí no me pagan por decir lo que hay que hacer dentro de un club, pero que algo ha fallado y que la representación de ese fallo está ahí, tanto en los que no fueron como los que expresaron su malestar con Erice y con David Fernández, incluso con Susaeta, con Saúl Berjón. Esos o los que callaron. Hay una desunión y así no se va a ningún sitio. Entonces entiendo en tus palabras, corrígeme ahora si me equivoco, que no te gusta, no que no estés de acuerdo, sino que no te gusta yo respeto la libertad forma de expresarse. Yo respeto la libertad de expresión y yo he ido también a la burbuja muchas veces a Gijón y a algún otro sitio. Quiero decirte que sé lo que estar ahí también animando y sin desmayo. Respeto completísimamente todo lo que han expresado. Aunque yo no lo hubiera hecho así, pero bueno, cada uno tiene una manera de... Me refiero a mostrar que, sus cosas. eso, que respetas eso y interpretas que en estos casos ya no hay marcha atrás, o sea, que ese grupo de jugadores o ese núcleo de jugadores deberían dar un paso al lado, ser ellos mismos, que sea el club quien les diga, bueno, agradecidos por lo que habéis hecho aquí, porque desde luego en su día han sido jugadores importantes y quizás ahora lo estaban siendo también, pero hasta aquí se separan los caminos. Eso tendrá que venir alguien con un proyecto, ¿no? Es decir, tendrá que venir un entrenador y decir, yo me quedo con... Porque yo, por ejemplo, creo que Susaeta es un jugador todavía muy aprovechable para el Oviedo. Pongo por ejemplo, incluso yo diría que Saúl Berjón, si se le hiciera una pretemporada adecuada para que se pusiera en orden, cosa que yo diría que yo apuntaría a uno de los fallos fundamentales que ha habido en este Oviedo, tanto con Michu como con Saúl Berjón. A lo mejor hubieran estado un mes sin jugar, en vez de estar jugando 10 minutitos, saliendo ahí a verlas venir, y les hubieran hecho un plan de preparación física para que se pusieran en forma. Sí. Pero bueno, yo no soy preparador físico, yo simplemente tomaba notas cuando los conocía y les preguntaba a Nacho López, a mucha gente que conocí que dedicada a esto, pero que yo evidentemente no soy experto, pero creo que a lo mejor si se hubiera dado un plan, si hubiera tenido un poquito más de paciencia y si hubiera sacado a otros jugadores que estaban más en mejor forma, pues a lo mejor Michu no hubiera salido o Michu no hubiera jugado de media punta, se le hubiera puesto más delante, sin abarcar tanto campo, que físicamente tampoco se le veía que estaba bien desde que le dieron aquella patada en el medio del campo, creo que fue contra el Alcorcón. Son circunstancias que un entrenador debería valorar, y con su cuerpo técnico, que creo que tiene un cuerpo técnico hierro por lo menos renombrado. Entonces, todo este tipo de cosas han ido sumando, han sido una serie de... Porque los acontecimientos no ocurren por una circunstancia concreta, sino es una suma de cosas. Y aquí ha pasado una suma de cosas que al final nos han conducido, bueno, a que estemos ahora esperando la bola loto, ¿no? Que, Ainhoa, ese grupo de jugadores en el que, bueno, por ejemplo, el nombrado a Susaeta, pero Susaeta quizás es de los más queridos dentro de ese núcleo que lleva ya más años, dentro de los Linares, los Erice... ¿Tú crees que ese ciclo debería llegar a su fin y dar paso a otras cosas? Yo voy a ser un poco más dura. Yo creo que tuvieron un año de regalo. O sea, lo que pasó el año pasado, nadie hizo nada. O sea, pasó algo bastante... O sea, ellos echaron a un entrenador, pusieron a su amigo de entrenador y aquí se siguió otro año, la gente animando desde el principio y solo fue un partido, el último, en el que se pitó a Erice ayer, bueno, Erice por poner, pero es que es el capitán, o sea, un barco es un capitán para lo bueno y para lo malo, y ayer pues recibió, pues oye, pues, para mí este año fue de más, es de regalo que tuvieron este año, tanto, bueno, pues lo que decíamos de hacer un proyecto
Son ellos los que vienen de Segunda B. Yo siempre pongo el ejemplo del Eibar, que tiene a su capitán es Dani García, que es de casa. El Alavés tiene a Manu García, que es de casa. Pues a Esteban, no sé por qué todavía... Capa en el Eibar también jugó en Segunda B. Capa en el Eibar. Yo no sé por qué a Esteban no le dimos opción a decaer futbolísticamente. Yo a Esteban todavía no le vi nunca decir, yo creo que ya va siendo hora de que se retire, porque es que no lo vi todavía. O sea, de un día para otro se le sentó. Y era nuestro capitán, o sea, yo creo que todo lo avidismo... Y los contraataques que generaba Esteban, bueno, el balón en el pie de Esteban Y es una persona que se ha cuidado muchísimo. Aquí en España tenemos un poco la manía de mirar la edad. El carnet de identidad, cosa que, por ejemplo, en Inglaterra no ocurre. Y de hecho tú ves muchos porteros que están jugando, alguno con 40, 41 años, Bueno, Buffon, y pueden estar perfectamente. Sí, Bueno, en Italia igual, es tipiquísimo. y en Inglaterra te digo lo mismo, y porteros de 40 años que a lo mejor no están jugando de titulares, pero que ejercen dentro del vestuario justo lo que estaba comentando antes Javi, ¿no? que es mostrar, ser como el santo y seña, es decir, hay una serie de jugadores, yo esto lo comentaba un día con Armando, el gran jugador del Oviedo, buen amigo, que venía todos los... le está comentando para la RPA, y nos encontramos en los intermedios de los partidos, y bueno, chico, pues esto, ¿cómo lo ves? Pues no lo veíamos nadie, porque entonces al final hay veces que dices, ¿seré yo que solo lo veo yo? Y al final cuando comenta más gente contigo te das cuenta de eso. Y Armando decía, un partido como el del Alcorcón en casa, que vas 0-0, que no está pasando nada. Al descanso, ¿qué pasaba? Que llegaban Gorriarán, Sañudo y Berto y te cantaban las 40.000 a los demás y hacían la arenga, sin necesidad de que le interviniera el entrenador. Porque yo le preguntaba a Armando, ¿y Irureta qué decía? No, Irureta estaba callado y dejaba que hablaran las vacas sagradas. Para eso son las vacas sagradas, no para echar un entrenador. Claro. Las vacas sagradas son para imponer, es un poco la parte. unos valores, no para tratar de perpetuarse ellos y ir contra quien no les gusta que le diga que tienen que correr. Claro. Esa es la parte que yo echaba un poco de menos y que me refería con el tema de oviedizar el equipo. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas solo pueden salir de alguien que lo haya vivido desde pequeño. Yo pongo un ejemplo, y es seguramente una tontería, pero recuerdo como algo que me impactó muchísimo, y es antes del partido del Oviedo con el Valladolid B, en Valladolid, Esteban con todo el equipo diciéndoles lo importante que era ese partido, vamos a representar bien a una ciudad, toda la gente que ha venido a vernos. Empapar a la gente de ese tipo de cosas, yo creo que es lo que te da la diferencia de actitud a veces para salir a morder. Eso que muchas veces dice la Parece gente, una tontería, que no me pero... gusta la expresión, pero eso de mercenarios, no es que sean mercenarios, son, yo diría, asalariados. Sí. La diferencia entre el que es asalariado y el que lo tiene aquí. Claro. Y que luego transmite eso, que luego puede llegar a un jugador, bueno, Gorriarán y Sañudo, Gorriarán era vasco, Sañudo cántabro, a contagiarlo, y a contagiarlo en colectivo. Y a contagiarlo incluso a jugadores extranjeros. Casi seguro que pero eso lo tiene que hacer. El primer año no eran los que hacían esa arenga. No. Es decir, con el paso del tiempo puedes llegar a eso. Pero yo creo que con los actuales capitanes del equipo no han llegado a ese punto todavía. Creo, ¿eh? No. Creo que les falta todavía tiempo. A lo mejor un tipo que lleva 10 años en el Oviedo puede sentirse del Oviedo de toda la vida, pero hablamos de jugadores que llevan 3, 4 años. No creo que tengan todavía ese estatus como para poder dar. Y a mí me da mucha pena. Seguro, y perdona, sí. Disculpa. Seguro que si llega Edu Cortina, lo suben, seguro que Edu Cortina a lo mejor, bueno, normalmente yo por la experiencia que tengo en los vestuarios, normalmente el que llega más jovencito está muy calladín, ¿no? Pero Edu Cortina al lado de Esteban, a lo mejor se juntan los dos, ¿no? Sí, gente con mucho carácter. Edu Cortina con Esteban no al lado, que imagínate los dos, ¿no? Sino que hagan un bloque. O sea, para mí, el capitán de mi vida de este año es Emilio Morilla. ¿Por qué? Porque igual no tendrá la calidad que tienen los del primer equipo, David Costas, igual no. Pero la capitán, y lo que él está emocionado cuando se gana, y la emoción que tiene cuando se pierde es la misma que tengo yo. ¿Sabes? Y eso es lo que él luego tendría que transmitir, pues lo que pasó este año en el Vetusta. Bueno, yo hablo de lo mío, con Álvaro Casas, con Remeseiro, que esa gente fue la que luego hizo que vivieran el oviedismo la gente de fuera. Pues eso es lo que se pide un poco para el primer equipo, no que los 11 sean de casa, pero sí que haya un bloque, lo que decía Manolo, que haya un bloque para que transmita a los demás. Lo que no puede ser es que el bloque
que es que el que más lleva, no sé si es David Fernández, que llevará 4 años. Y ¿Cómo siento lo de Remeseiro? Yo no me estoy recuperado todavía de, Mira, de lo de Marco Remeseiro. se despedía a través de sus redes sociales Remeseiro esta semana, creo que fue, ¿no? Sí, con un mensaje bastante sentido. ¿Tú sí que ves ese ambiente, ese sentimiento en el Vetusta? Sí. Y lo veo este año porque hubo gente como Josín, Emile Morilla, Edu Cortina, que transmitían a la gente que viene de fuera lo que es el Oviedo. Lo que a mí me gustaría que se viera en el primer equipo es lo que vi este año en el Vetusta. Pues a gente como al final metiste en el mismo grupo, pues a Santi, que era un portero también del Praviano, que se hizo también aquí, vino y era del Oviedo como todos, a Marco Remeseiro, a Álvaro Casas, que fichó también por el Compostela ahora. Y entonces eso es lo que a mí me gustaría ver en el primer equipo también. Y además te voy a añadir una cosa a lo que dice Ainhoa, que probablemente esa edad entre cuando eres cadete, juvenil, juvenil B, juvenil A, es el momento en el cual yo creo que es cuando más se está formando también el carácter de la persona. Y bueno, esa edad yo diría, casi incluso añadiría hasta el infantil. Desde el infantil al juvenil es la época en que tú te formas, te estás formando, además te haces un paisano, como decimos aquí en Asturias. Y claro, si a ese sentimiento le añades el estar jugando con el equipo de tus amores, claro, pues eso yo creo que también imbrica muchísimo dentro del carácter y te hace grande. Y probablemente si hubiera contado con alguno de estos chicos, yo no sé, porque ya te digo, yo normalmente la experiencia que tengo de ver los que subían del juvenil, pues estaban todos muy calladinos, siempre se ponían en una esquina, dentro del vestuario, claro. Pero a lo mejor con un Esteban, pues yo creo que seguramente se hubieran soltado más y claro, eso les hubiera contagiado también al resto. Sí. Hombre, a un señor como Rocha, que con perdón, sí, que es la gente que tengo, Rocha, pero Rocha viene de jugar en Estados Unidos, bueno, a Rocha le da igual todo. Pero habrá alguno. Esta noche no vas a ir a cenar con Rocha. No, que igual me manda unos emisarios, ¿no? Pero bueno, hablamos de Rocha y hablamos de todos, ¿eh? Al final, quiero decir, Susana Tallerice tendrán, o sea, amarán esto porque al final, en los años, cuando esto es un trabajo, coges cariño, pero no es lo mismo que Michu, que Saúl y que Diego, o sea, no va a ser nunca Esteban, lo mismo. Claro, nunca. Esteban, vamos. Es fundamental ese carácter, ese sentimiento del Oviedo, quizás por lo que se ha hablado tantas veces de que en Oviedo no importa a la gente, igual por venir de donde venimos, a la gente no le importa tanto el resultado a corto plazo, el subir ya, sino lo que vea sobre el terreno de juego, la sensación, la actitud. Todo es que es súper fácil de... Es decir, no somos un equipo que venga de primera, acaba de bajar y tal. Venimos, como decía el otro día Saúl, venimos de algo tan dramático que seríamos capaces de entender, vamos a hacer una base para subir a primera división pronto. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, pronto, o lo antes posible. Pero con una estabilidad, con una base. Tenemos la estabilidad económica, que probablemente es la más difícil de todas de conseguir. Sí. O sea, tenemos a un grupo detrás que es una montaña. Entonces, sabes que no tienes que preocuparte de tus espaldas para nada. Lo cual no quiere decir que tengas que dilapidar dinero, porque nadie lo dilapida, porque si no, no lo tendríamos de caso. Pero tienes esa estabilidad y esa tranquilidad. Yo creo que si somos capaces de explicar un proyecto de base y vamos a tener a gente joven que sea nuestra, no cedidos, que puedan ocurrir dos cosas. Si son muy buenos, que se vayan al año siguiente porque simplemente te están usando de escaparate. Y si la cosa no es tal... Yo pienso a veces en Nando y me pregunto si Nando puede pensar, como comentaba un día un amigo mío y me hizo pensar bastante, si él como jugador del Valencia puede pensar que venía a jugar al Oviedo es un paso atrás en su carrera y por tanto no ver la importancia que realmente tiene. O sea, con esas edades es fácil que a lo mejor un tipo como Nando, que no sé cuántos años tiene, 20, 21, 22, correcto, pueda pensar que Oviedo es una plaza de segunda categoría porque yo soy jugador del Valencia. A lo mejor sin saber que todo lo bien que haga aquí es lo que depende de que el año que viene esté en el Valencia o no. Es que además lo que ha visto Nando precisamente del Oviedo fueron los peores años. Claro, entonces vamos a hablar, decíamos que no siempre importan tanto los resultados a la gente aquí, pero este fin de semana va a haber que estar pendientes o de las radios, o de los móviles, o del Twitter. Vamos a decir lo que le haría falta al Oviedo para poder meterse en ese playoff, que sería lo primero ganar en Elche y que pierdan Valladolid y Huesca, o la imposible, que es que el Valladolid empate y que tú metas más de 6 goles. Más de 6 goles no. Tienen que ser 7. O sea, más de 6 goles de diferencia respecto al rival. 0-7 al Elche mínimo. Entonces vosotros vamos a olvidarnos de meterle 0-7 al Elche y vamos a pensar en que Valladolid y Huesca pierdan sus partidos, que se las juegan Valladolid en Cádiz y Huesca Levante.
¿Ves alguna opción? Bueno, tú ya hace No, un mes que me yo dijiste que no había veías mucho opciones. que o sea no que- la veo. Lo raro es que todavía sigamos teniendo opciones y claro, y ayer ya te pones a pensar, el Cádiz ¿qué se juega? Ser tercero, claro, es muy diferente ser tercero que ser cuarto. El Levante ¿qué se juega? El portero es el Zamora y bueno, y quedar bien la fiesta del último. Tampoco hay tanta cosa importante como nosotros, ¿sabes? O sea, Bueno, pero Cádiz lo comentamos antes fuera de cámaras. Cádiz, en realidad, la diferencia de quedar tercero a quedar cuarto es que en playoff de segunda división no hay penaltis. Si quedas tercero, vas a ser tú el que pase ronda. Claro. Entonces, el Cádiz, en realidad, todavía igual se juega algo. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Alguna posibilidad? Yo creo que lo del Cádiz queremos ver más posibilidades de las que hay y explico por qué. Yo si fuera entrenador del Cádiz probablemente querría que mis jugadores estuvieran más frescos para el partido del playoff que preocuparme quedar tercero. Es decir, confiaría en que las eliminatorias no llegaran a los penaltis. Con lo cual, no veo tan... Para mí es simplemente que las matemáticas son caprichosas y dan una opción, Hay que pero yo agarrarse estoy a un eso. poco con Ainhoa. Yo creo que no hay ninguna opción y que bueno, pero pasa que las matemáticas pues dan una opción. No, una impresión rápida. Que gane el Oviedo simplemente. Sí. El resto, no Dios puedes dirá. hacer De los nada. demás. Dios dirá. O sea, que no te fías de los demás. De momento Que gane el Oviedo, Oviedo. simplemente. Luego pasa o no. Que eso es lo más difícil al final. Sí, Fuera de casa. sí, porque después de 4 meses perdiendo uno detrás de otro, ¿no? Bueno, pues lo primero, vamos a ver si el Real Oviedo saca ese partido ante el Elche. Vamos luego a andar pendientes todos de nuestros medios de comunicación para ver qué hacen el resto de rivales y a ver si la semana que viene podemos contar ese milagro, esa cosa que estadísticamente parece muy improbable, que es que el Real Oviedo se meta en playoffs de ascenso a Primera División. Así que esto es todo por hoy y nos vemos la semana que viene en Sobre el Tartiere.